Ya, entonces, estamos en esta parte. Nosotros continuemos. Acá tenemos lo que ya hemos visto. A ver, lo que quisiera enfatizar de lo que ya hemos visto hace rato es lo siguiente, ¿no? El problema del consumidor es maximizar la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria, que el gasto en el bien uno más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto, ¿ya? Primer elemento, función objetivo, maximizar la utilidad. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Tercer, dados el precio de los bienes uno y 2, el problema del consumidor es determinar las cantidades óptimas, X sub 1 y X sub 2, que debe consumir las familias para maximizar la utilidad. X sub 1 y X sub 2 se llaman cantidades óptimas. ¿Por qué se llaman cantidades óptimas? Por dos razones. La primera razón son las máximas cantidades de consumo. Más que eso no se puede consumir, dado estos precios y el presupuesto, ¿ya? Como consumidor quisiera consumir más, pero dados estos precios, digamos, de 5, pesos 2, 10 y presupuesto de 1000, es lo máximo que podría consumir del bien 1 y del bien 2. Por eso, primera razón, son óptimas, son las máximas cantidades de consumo. Segunda razón, ¿por qué son óptimas? Asterisco, porque la restricción presupuestaria se cumple con igualdad. El gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 igual al presupuesto, pero solamente fíjense las cantidades óptimas, es decir, asterisco, x sub 1 asterisco por x por peso 1 más peso 2 x2 asterisco igual al presupuesto. Solamente las cantidades óptimas de consumo de los bienes 1 y 2 hacen que la restricción se cumpla con igualdad. Es decir, que no gaste ni más ni menos. Gaste justamente lo que tiene. En este gráfico decíamos, tenemos simultáneamente el primer elemento, curva de indiferencia, y el segundo elemento, gráficamente, es recta presupuestaria. Y gráficamente, la elección óptima del consumidor se da cuando la curva de indiferencia, curva verde, pendiente negativa, primer elemento, es tangente con la recta presupuestaria. Es este punto color negro. Entonces se llama elección óptima del consumidor. Entonces, gráficamente, tangencia entre la curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Y en este punto de tangencia se determina las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2, las X asterisco. Eso es. Magíster, una consulta. ¿De dónde vamos a sacar la representación gráfica de función objetivo? ¿De qué datos sale o cómo vamos a obtener? Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a dar se les va a dar como datos la función de utilidad, los precios, el presupuesto. ¿Qué van a determinar ustedes? X sub 1 y X sub 2. ¿Cómo? Vamos a ver después con ejercicio, utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Magister. ¿Ya? No se preocupen, vamos a ver eso. Magister, perdón, ¿qué dice donde dice, debajo de donde dice mientras más mejor? Monotonicidad. Allá, gracias. ¿No? Mientras más consumo de los bienes 1 y 2, mejor. Mientras más, mejor. Monotonicidad. Claro, si X sub 1 y X sub 2 son bienes, mercancías que cuanto más se consuma de ellas, mayor es la utilidad. Pero como hay, no sé, creo que alguna vez dije ya, como hay bienes, también hay males. Por ejemplo, todo tipo de contaminación, o smog, o basura. Mientras menos basura, menos contaminación. Mientras menos contaminación, menos cualquier tipo de contaminación, mejor. Si se trata de bienes, mientras más, mejor. Si se trata, en cambio, de males, mejor. Mientras menos, mejor. Si se trata de males. Ya, continuamos. Entonces, aquí está simultáneamente estos... copien esta pizarra o sáquenle una fotografía. Acá tenemos, primero,
el problema del consumidor. En resumen, el problema del consumidor es maximizar la utilidad. Primer elemento, No se puede. Tiene su límite, 1 hora nomás para estar. sujeto, Depende de él si puede mandar. por ¿Qué ha favor, dicho? Ahorita va a mandar otro. Tiene que terminar su hora de clase. ya, el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. Gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 mayor o igual a 0. Restricción de no negatividad. Acá tenemos la elección óptima teóricamente. Gráficamente, lo que acabamos de ver, matemáticamente, la primera y la segunda condición. Lo que vamos a explicar es esto ahora. Ya, entonces, elección óptima del consumidor. Teóricamente se da la elección óptima del consumidor cuando la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Teórica. Pendiente de la curva de indiferencia igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Ahora, ¿cómo se llama la pendiente de la curva de indiferencia? Decíamos hace rato, relación marginal de sustitución. Relación marginal de sustitución, la relación a la cual el bien 1 se intercambia con el bien 2. ¿Cómo se llama la pendiente de la recta presupuestaria? Precio relativo. El precio del bien 1 en relación al precio del bien 2. Ahora, la relación marginal de sustitución es la división entre la utilidad marginal del bien 2, utilidad marginal del bien 2, UM sub 1, sobre utilidad marginal del bien 2. Creo que acá tengo mejor. Lo voy a ver. Acá está. Es lo mismo. Acá está. Teóricamente, ¿no? Pendiente de la curva de indiferencia igual a la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. La pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. Relación marginal de sustitución. Utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Ahora, sigamos. La utilidad marginal del bien 1 es la derivada de la función de utilidad con respecto al bien 1. Utilidad marginal del bien 2 es la derivada de la utilidad con respecto al bien 2. Precio relativo, P sub 1 sobre P sub 2. Esta es la primera condición matemática. Esta es la primera condición matemática de la elección óptima del consumidor. La segunda condición es mucho más sencilla, que dice que en el óptimo el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 es igual al presupuesto. Pero esta igualdad solamente se da con las cantidades óptimas. X sub 1 asterisco y X sub 2 asterisco. Entonces, esas son la condición teórica, igualdad entre las pendientes de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta presupuestaria, matemáticamente la primera y la segunda condición. A continuación vamos a mostrar matemáticamente de dónde viene, cómo se derivan estas condiciones. Ya por ahora, quédense con esa idea, pero después vamos a ver cómo se deriva, cómo se obtiene matemáticamente estas condiciones. Ya, entonces acá tenemos la elección óptima teóricamente
matemáticamente primera y segunda condición. Y gráficamente ya vimos, ¿no? Gráficamente, este es un ejercicio, mira. Acá, esto es lo mismo acá, ¿no? Elección óptima. Teóricamente, lo que ya vimos, igualdad entre las pendientes de la curva de indiferencia y la pendiente de presupuestaria, teóricamente. Matemáticamente, la primera condición y la segunda condición. Y gráficamente. Gráficamente, la elección óptima, EOS, tangencia entre... La curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. Solamente es tangente en un solo punto. Cuando la curva de indiferencia es estrictamente convexa. Entonces, matemáticamente, a ver, teóricamente, elección óptima del consumidor, teóricamente, pendiente de la curva de indiferencia igual a la pendiente de la recta presupuestaria. La pendiente de la recta presupuestaria, ¿cómo se llama? Relación marginal de sustitución. La relación a la cual un bien se intercambia por otro bien. Si quieren consumir más del bien 2, ¿eso qué implica? Consumir menos del otro bien. Primer principio de la economía, las personas se enfrentan disyuntivas. Si quieres más del bien 2, tienes que renunciar, tienes que consumir menos del bien 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Segundo principio de los costo de oportunidad. ¿Por qué hay que elegir? Porque los recursos son escasos. Ya. La pendiente de la curva se llama relación marginal de decisión y la pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. Y la relación marginal de sustitución es la relación entre las utilidades marginales del bien 1 y del bien 2. Precio relativo, precio del bien 1 sobre precio del bien 2. ¿De dónde viene esto? Ya vimos esto en realidad. A ver, acá está. Nosotros teníamos acá, aquí, fíjense, gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Despejamos X sub 2, P sub 1 sobre P sub 2, ¿cómo se llama? Precio relativo. La pendiente de la recta presupuestaria se llama precio relativo. Ya. Y es así. Por eso ustedes llaman cálculo diferencial para esta parte. ¿Ya? Esta es la primera condición matemática de la elección óptima del consumidor. La segunda condición, gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al presupuesto. Repito, solamente las cantidades óptimas asterisco hacen que se cumpla esta igualdad. En el óptimo el consumidor ni gasta ni más ni menos, gasta justamente lo que tiene. Dado el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto, ¿cuáles son las variables de decisión? Determinar las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Matemáticamente, la curva de indiferencia, gráficamente, la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. De esa manera determinamos X1 y X2 asterisco. Después nosotros vamos a... ¿Cómo determinamos el valor de X1 y X2? Utilizando métodos de optimización, ya sea Lagrange, que vamos a ver, acá está, Lagrange o Kuhn-Tucker, ¿ya? Entonces, en resumen, sería esto, ¿no? Elección óptima del consumidor, teóricamente. Matemáticamente, primera y segunda condición. Gráficamente, tangencia de la curva de indiferencia con la recta presupuestaria. De esa manera, determinamos las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. Después vamos a analizar cómo se deriva matemáticamente estas dos condiciones. ¿Ya? Eso es. Teóricamente, nuevamente, teóricamente, resumen, igualdad entre las pendientes de la curva de indiferencia y la recta presupuestaria. Matemáticamente, primera condición, la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2 es igual al precio relativo. Y la utilidad marginal derivada del bien 1 con respecto al bien, derivada de la utilidad con respecto al bien 1 y la utilidad marginal del bien 2 derivada de la utilidad con respecto a X2 igual a P1 sobre P2. Primera condición.
Segunda condición, la restricción presupuestaria se cumple con igualdad. Matemáticamente, esto. ¿Ya? Ya, eso es. Ya, es un ejercicio que estamos, a ver, es un ejercicio que después vamos a resolver. A ver, el ejercicio va a venir así. A ver, solamente estoy mostrando, vamos a volver sobre esto. En un ejercicio de consumidor les van a dar los siguientes datos. La función de utilidad. Les van a dar como datos los precios de los bienes. El precio del bien 1 es 6, el precio del bien 2 es 12. ¿Y el presupuesto cuánto es? 3.000 bolivianos. No dice, determine la elección óptima del consumidor. ¿Cómo vamos a determinar las cantidades óptimas de consumo del bien 1, X1 asterisco y X2 asterisco? Utilizando ya sea método de multiplicador de Lagrange o Kuhn-Tucker. ¿Ya? Vamos a ver después este ejercicio. No se preocupen por ahora todavía. En realidad no deberían preocuparse, ¿no? Deberían ocuparse de estudiar. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de X1 y X2? Utilizando el método de multiplicación, ya sea Lagrange o Kuhn-Tucker. ¿Ya? Ahora sí, pongan atención, vamos a ir por partes aquí. Ustedes saben que se está grabando, ¿no? Así es que pongan atención. Sobre todo, ya. Entonces, dado el precio de los bienes 1 y 2, el problema del consumidor es determinar cuánto va a consumir del bien 1 y del bien 2. ¿Cómo determinamos las cantidades óptimas del consumo del bien 1 y del bien 2? Utilizando ya sea el método de multiplicadores de Lagrange o Kuhn-Tucker. Primero vamos a utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Para eso, vamos a empezar planteando, formulando el problema del consumidor, PC. Me está escribiendo, ¿no? Ya. Ya. ¿El problema del consumidor cuál es? El problema, ustedes acá, ya vemos. El problema del consumidor es, acá está, maximizar la utilidad sujeto a que el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 sea menor o igual al presupuesto. Maximizar la utilidad, primer elemento, función objetivo. Sujeto a gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 menor o igual al presupuesto. Segundo elemento, restricción presupuestaria. X1, X2, cantidades de consumo del bien 1 y bien 2, mayor o igual a 0, restricción de no negatividad. ¿Qué conocemos? Los precios, el presupuesto. ¿Qué queremos determinar? Valor de las X. ¿Cuánto tengo que consumir como familia del bien 1, X1 y del bien 2? Tal que 1, maximice mi utilidad. ¿Y cuándo voy a maximizar mi utilidad? Cuando la pendiente de la curva de indiferencia sea igual a la llamada curva de indiferencia, sea igual a la pendiente de la recta presupuestaria, la llamada precio relativo. Entonces, primer elemento, segundo elemento, entonces maximizar la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria, dado el precio de los bienes 1 y 2 y el presupuesto, ¿qué queremos determinar? X1 y X2. Las variables de decisión son las cantidades óptimas de consumo, las incógnitas. ¿Cómo vamos a determinar las cantidades óptimas asterisco de los bienes 1 y 2? Utilizando Lagrange o Kuhn-Tucker. Entonces, aquí tenemos planteado el problema del consumidor, ¿verdad? Eso es. Ahora, Lagrange, L de Lagrange. Lagrange dice... Se llama José Luis Lagrange en honor al economista matemático italiano José Luis Lagrange. ¿Ya? La función objetiva, Lagrange dice, introduzca en la primera parte la función objetivo. Y la función objetivo es lo que el agente económico quiere maximizar o minimizar. En este caso, el agente económico es el consumidor.
¿Cuál es la función objetiva del consumidor? Maximizar la utilidad. Más lambda de la restricción presupuestaria. Más lambda de la restricción presupuestaria. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 menor o igual al presupuesto. ¿Ya? Aquí solamente estamos escribiendo lo que hay que hacer. Nos dice Lagrange. Introduzca en la primera parte la función objetivo. Aquello que quieres maximizar o minimizar. Asocia un multiplicador lambda a la restricción presupuestaria. Hagamos eso entonces. L de Lagrange. ¿Cuál es la función de utilidad? Maximizar la utilidad. La utilidad depende del bien 1 y del bien 2. Más lambda de la restricción presupuestaria. Segundo elemento, restricción presupuestaria, acá está. Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2, que está en el lado izquierdo. Y lo vamos a cambiar de lado. A ver, esta es la restricción presupuestaria. En el lado derecho de la restricción presupuestaria se especifica la disponibilidad de los recursos. Es decir, las familias, ¿cuánto de dinero tienen? ¿Para qué? En el lado, ¿cuánto de dinero tienen? En el lado izquierdo, ¿en qué se gasta ese presupuesto? ¿A qué destinan? ¿En qué gastan? ¿A qué destinan? ¿Cuáles son los destinos? ¿En qué gastan el presupuesto las familias? En el bien 1 y en el bien 2. ¿Ya? Restricción presupuestaria. En el lado derecho está el presupuesto. ¿Cómo se mantiene en el lado derecho? Se mantiene el signo. Pero el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2 está en el lado izquierdo. ¿Cómo va a cambiar de lado? Va a cambiar de signo. ¿No? Entonces, gasto en el bien 1, en el bien 2, estaba en el lado izquierdo, cambia al lado derecho, entonces cambia de signo. Eso es. ¿Ya? Ahora, condición de primer orden. ¿Ya? Condición de primer orden. CPO. ¿En qué consiste la condición de primer orden? Derivar el lagrangiano, L, con respecto a las variables de decisión. ¿Valor de qué variables queremos determinar? De x1 y x2. Entonces, condición de primer orden. Derivar lagrangiano con respecto al bien 1, con respecto al bien 2, e igualar a 0. ¿Por qué vamos a igualar a 0? Porque hay un máximo global, y en el máximo global la pendiente es igual a 0. Esa es la lógica de la derivada, ¿no? En el máximo global la pendiente es igual a 0. O se alcanza un máximo o se alcanza un mínimo. Pero en el máximo o en el mínimo global la pendiente es igual a 0. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Pues, acá se dice, derivamos lagrangiano todo esto, primero con respecto a x1. ¿Ya? Entonces, derivamos la utilidad con respecto al bien 1. A ver, ¿dónde aparece el x1? Aquí, en verde. ¿Dónde aparece otro x1? Aquí. Entonces, tanto la utilidad como lambda dependen de x1. Entonces, derivemos. Entonces, va a ser derivada de la utilidad con respecto al bien 1. ¿Dónde aparece otro x1? Acá. Más por menos, menos lambda de p1 igual a 0. Derivamos el lagrangiano con respecto a la otra variable de decisión, x2. Ahora, ¿dónde aparece x2? En la función de Lagrange. Aquí y aquí. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a x2 va a ser la derivada de la utilidad con respecto a x2. ¿Dónde aparece otro x2? Aquí. Más por menos, menos lambda de p2 igual a 0, porque es un máximo, y en el máximo global su pendiente es igual a 0. Ecuación número 1, ecuación número 2. Después vamos a derivar el lagrangiano con respecto a lambda
Derivamos lagrangiano con respecto a lambda. Si derivamos, si hacemos eso, tenemos esta expresión que está entre esta expresión. Entonces, presupuesto menos el gasto en el bien, fíjense, esta expresión es el presupuesto menos el gasto en el bien 1 menos el gasto en el bien 2 igual a 0. Y a esa la vamos a llamar ecuación número 3. ¿Ya? Entonces, condición de primer orden consiste en derivar el lagrangiano con respecto a las variables de decisión x1 y x2. Con respecto Magíster, a lambda, e igualamos a 0, ¿sí? una consulta, eso ya lo vamos a avanzar con más detenimiento después, ¿verdad? Porque ahora no se entiende mucho. Ya, sí. Y voy a tratar de hacer con una pizarra. ¿Ya? A ver, entonces, ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3. Ya. Ecuación número 1. En la ecuación número 1, a ver, con el álgebra que ustedes conocen, ¿qué harían? Despejarían lambda. En la ecuación 1, despejarían lambda. Si despejarían lambda, ¿a qué sería igual lambda? A ver, díganme ustedes. Lambda es igual a... Es igual a esta expresión dividida entre P sub 1. P sub 1. Este término lo llevan al otro lado. Era menos lambda P sub 1. Si cambia de lado, cambia de signo. Ahora van a despejar lambda. Este P sub 1 que está multiplicando pasa a dividir. Lambda sería igual a la utilidad. Ahora, la derivada de la utilidad con respecto al bien 1. ¿Cómo se llama la derivada de la utilidad con respecto al bien? ¿Cómo se llama? Utilidad marginal del bien 1. ¿Ya? O sea, Pues, lambda sería igual a la utilidad marginal del bien 1 entre P sub 1. Lo mismo en la ecuación número 2, con el álgebra que conocen. Si despejan lambda, ¿a qué va a ser igual lambda? Toda esa expresión dividida entre P sub 2. Ya, muy bien. Esta expresión derivada de la utilidad con respecto al bien 2 divide entre P sub 2. Y la derivada de la utilidad con respecto al bien 2, ¿cómo se llama? Utilidad marginal del bien 2. Dividido entre P sub 2, porque aquí estaba multiplicando, otro lado cambia a, pasa a dividir. Eso se haría con el álgebra, pero eso mismo, de manera equivalente, lo pueden hacer de manera más directa. ¿Cómo? ¿Qué harían ustedes? Con el álgebra conocen, despejan lambda igual a, e igualarían las lambdas. De manera directa, equivalente, eso es dividir la ecuación 1 y 2. Esta es la ecuación 1. Si dividen la ecuación 1 entre la 2, ¿qué van a tener? A ver, la ecuación 1, a ver, dividan la ecuación 1 entre la ecuación 2. La ecuación 1 es esta. Derivada de la utilidad corresponde a x1. Este menos lambda de sub 1 cambia de lado. ¿A qué va a ser igual? Lambda de p sub 1. Acá está. Dividiendo 1 y 2 tenemos esto. Esta es la ecuación número 1. ¿Sí? El numerador. Dividido entre la ecuación número 2. La ecuación número 2, acá está, en el denominador. ¿Sí? Ahora, lambda con lambda se simplifica. ¿Qué tenemos? La primera condición. Tenemos la utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. Fíjense, hemos derivado matemáticamente la condición de elección óptima del consumidor. ¿Sí? Esta expresión es lo mismo que esto. A ver. A ver qué pasó. Ya. Fíjense, entonces, dividimos 1. 1 es esto, el numerador. Claro, este término lo hemos cambiado de lado. Estaba menos lambda de P sub 1, cambia al otro lado, cambia de signo. Dividido entre 2, la ecuación número 2. Ecuación número 2, el denominador. Cambiando este término de lado y cambiando el signo.
Ahora, a ver, fíjense acá, vean, estamos dividiendo la ecuación 1 entre la 2. Lambda con lambda se simplifica. ¿Qué tenemos? Derivada de la utilidad con respecto al bien 1 sobre la derivada de la utilidad con respecto al bien 2. Esto es lo mismo que esto. La primera condición de la elección óptima del consumidor. Entonces, acabamos de demostrar cómo se deriva matemáticamente la elección óptima del consumidor. ¿Cómo se deriva matemáticamente la elección óptima del consumidor? Resolviendo el problema del consumidor a través del método de multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Por favor, quédense solamente con esta parte. Quédense con esto. Esta parte ya es un ejercicio. Este símbolo de aquí significa Derivada derivada. parcial. Ah, ya. Entonces, resolviendo el problema del consumidor, que consiste en maximizar la utilidad utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, derivamos matemáticamente, como vamos a demostrar, la elección óptima del consumidor. ¿Por qué es esto? ¿No? Porque en realidad esta condición es esto. Magíster, y en todo caso la ecuación 3, ¿dónde quedaría? Ya, hasta ahora todavía, no, a ver, voy a usar esto. En la ecuación 3 todavía no hemos utilizado. ¿Ya? Vamos a utilizar después. ¿Ya? Hasta ahora solamente hemos dividido la ecuación 1 y 2. Vamos a utilizar después la ecuación número 3. A ver, con esto, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es determinar el valor. Queremos determinar el valor de x1 y x2. Es lo que estamos haciendo. Lo que queremos es determinar el valor de x1 y x2. ¿Cómo determinamos el valor de x1 y x2? Utilizando Lagrange. ¿Ya? Repito, hasta ahora solamente hemos utilizado la ecuación 1 y 2. Con la ecuación 1 y 2 vamos a determinar ya sea x1 y x2, y ese valor de x1 la vamos a reemplazar en la ecuación número 3. Ahí vamos a utilizar la ecuación número 3. ¿Ya? Con el sistema de ecuaciones 1 y 2, vamos a determinar ya sea x1 y x2. Ese valor de x1 o x2, después la vamos a reemplazar en la ecuación número 3. ¿Para qué? Para determinar el valor de la otra x. Y ahí vamos a utilizar ¿Ya? Entonces, quédense con esto, explicación teórica, matemática y gráficamente de la elección óptima del consumidor. ¿Y cómo determinamos el valor de las x? Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. Maximizar con Lagrange determinamos x1 y x2. Resolviendo el problema del consumidor utilizando Lagrange, hemos demostrado matemáticamente la derivación de la elección óptima del consumidor. Esto todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver, esto es un ejercicio. Aplicando esto. ¿Ya? Ya, entonces, tienen que estudiar ahora, porque esto ya no es tan como en la primera parte, ahora sí. Tienen que ponerse a estudiar. Ya, entonces sería eso, a ver, entonces ahora eso, acá sería un ejercicio, ¿no? Entonces se les da una función de utilidad,
¿Qué van a determinar el valor de x1 y x2? ¿Cómo? Utilizando Lagrange. Acá fíjense. Acá es de manera teórica y acá ya estamos haciendo de manera funcional. Incluso para aterrizar mucho más, vamos a hacer con números, como a ustedes les gusta. ¿Ya? A ver, vamos a ver sobre eso, vamos a volver sobre esto.